Hola, hoy vamos a hablar sobre las teorías del control motor. La idea es que esta clase sea una forma introductoria a entender estas teorías que probablemente vamos a profundizar más adelante en nuestra carrera de kinesiología. Sin embargo, me gustaría comenzar diciendo que es una teoría del control motor. En general podemos decir que una teoría del control motor es el estudio de la causa o naturaleza del movimiento, y el control motor podemos desglosarlo de dos formas. Uno es la estabilización del cuerpo en el espacio, por lo tanto el control motor es aplicado al control de la postura y del equilibrio, y también tenemos el desplazamiento del cuerpo en el espacio, que es el control motor aplicado al movimiento. El estudio del control motor lo que hace es estudiar el movimiento en una acción en particular, y lo que hace este estudio del control motor de alguna forma es explicar cómo interactúan múltiples procesos en el control de tanto de la postura como del movimiento, donde van a intervenir tanto aspectos perceptivos, aspectos cognitivos y aspectos motores. La percepción podríamos decir que nos lleva a una acción, y la acción al mismo tiempo nos lleva a una percepción. Cada movimiento que nosotros realizamos tiene una percepción y nosotros logramos percibir este movimiento, pero al mismo tiempo esta percepción nos permite ir modificando la acción, ¿ya? Por lo tanto, el estudio del control motor interviene en diferentes ámbitos. Por ejemplo, va a depender de la actividad, del ambiente, y obviamente esto va a producir información aferente que nos va a llegar a nuestro sistema nervioso central, donde vamos a tener información sobre el propio cuerpo, y también vamos a recibir información proveniente del ambiente, y de esa forma vamos a ir ajustando nuestra actividad y vamos a ir pudiendo responder de mejor forma al ambiente principalmente. El estudio del control motor lo que hace es estudiar los procesos cognitivos que intervienen en el movimiento, y normalmente un movimiento no se realiza si es que no tiene un propósito. Ya generalmente todos los movimientos que nosotros realizamos tienen un propósito, y nosotros generalmente vamos a realizar un movimiento para realizar una tarea en particular. El estudio del control motor estudia la acción o las actividades específicas como caminar, correr, hablar, sonreír, etc. El estudio de la percepción lo que hace es explicar cómo estos sistemas aferentes nos van a proporcionar información sobre el propio cuerpo y el ambiente. Y el estudio de los procesos cognitivos está enfocado a cuál es el propósito del movimiento, cuál es la atención, la emoción o la motivación que nos va a permitir o nos va a, de alguna forma, a llevar a realizar ese movimiento. Generalmente en el control motor podemos decir que interviene la actividad en particular que vamos a realizar, ¿ya? Interviene también el individuo y también interviene el ambiente. Entonces, en general podemos decir que el control motor va a depender de estos tres factores, que es la actividad la cual vamos a llevar a cabo, va a depender del individuo y también del ambiente. ¿Qué es una teoría del control motor? Una teoría sobre el control motor es un grupo de ideas abstractas sobre la causa y la naturaleza del movimiento. Frecuentemente, aunque no siempre, se basan en modelos de la función cerebral. Es importante mencionar que las teorías del control motor se llaman teorías porque de alguna forma, si bien se sabe que ciertas partes del cerebro controlan o tienen una influencia importante en cómo nosotros realizamos el movimiento, en general podemos decir que se ha teorizado bastante en cómo normalmente funcionan los movimientos, y existen distintas teorías que de alguna forma van a influir en los terapeutas, sobre todo en el área kinésica, ¿cierto? De cómo vamos a realizar nosotros nuestra rehabilitación. Por lo tanto, estas teorías influyen en la práctica de la rehabilitación, ya que nos basamos en suposiciones derivadas de estas teorías. Una de las primeras teorías que surgió en el ámbito del control motor es la teoría refleja, en el año 1800 y a principios de 1900 también el neurofisiólogo Charrington formó la base experimental para la clásica teoría refleja del control motor, y lo que él mencionaba es que los reflejos eran componentes básicos del comportamiento complejo, trabajaban juntos o en secuencia, para lograr un propósito común, ¿ya? Él hizo experimentos con perros, con gatos, con monos para mostrar la existencia de estos reflejos,
y de alguna forma decía y explicaba que el movimiento en general eran gobernados por reflejos que requerían de un receptor, de una vía nerviosa para poder conducir esta información y un efector. Ya el efector sería principalmente el músculo. Y el ejemplo clásico de la teoría del control motor que habla de la teoría de los reflejos es que decía que, por ejemplo, un estímulo como podría ser en este caso en el ejemplo de la rana sí, de la rana principalmente o del sapo, depende. Podemos decir que el estímulo era la mosca, ¿cierto? Y eso provocaba una activación refleja de la lengua, lo que hacía que la mosca fuera capturada por la lengua, y el hecho de la mosca ya estar en la lengua de esta rana causaba un nuevo reflejo que era el cierre de la boca, y ese cierre de la boca provocaba un nuevo reflejo que era la deglución, ¿ya? Entonces él decía que en general nuestros movimientos estaban gobernados por reflejos, donde iba respondiendo un reflejo tras otro para generar un movimiento más complejo. Esta teoría refleja, entonces, en general podemos decir que estaba provocada por un estímulo que generaba una respuesta, y esta nueva respuesta se transformaba en un nuevo estímulo para generar una respuesta siguiente, o la siguiente respuesta, ¿ya? Entonces, generalmente era estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. De alguna forma así funciona la teoría refleja. ¿Cuál es la limitación de esta teoría refleja? Que no puede ser considerado como la unidad básica del comportamiento, ya que el reflejo debe ser activado por un agente externo. Eh, por lo tanto, esto no es compatible con el movimiento voluntario, ¿cierto? Que el movimiento voluntario es generado de forma interna. Los movimientos que se realizan muy rápidos no permiten un feedback sensorial, o sea, no permiten la información sensorial para producir la siguiente reacción, y no explica que un reflejo pueda presentar respuestas variadas dependiendo del contexto. Por ejemplo, tomar algo caliente va a provocar un reflejo de retirada, ¿cierto? Porque me estoy quemando, pero no lograba explicar por qué una madre lograba rescatar del fuego a un niño de una casa, por ejemplo, que se estuviera incendiando, ¿ya? Entonces, por qué el reflejo actuaba en una forma y después en otra se podía suprimir o inhibir este reflejo. Entonces, la verdad que es una teoría muy inicial. Ustedes ven que fue entre el año 800 y 900, entonces en general podemos decir que esta teoría no logra explicar de forma importante cómo funcionaba el movimiento en general. Pero si los reflejos en cadena o compuestos son la base de un movimiento funcional, en general podemos decir que esta teoría igual permanece de forma importante en nuestra evaluación clínica, desde el punto de vista de que aún se evalúan los reflejos, si es que están presentes o no están presentes, eh, y también se trabaja tanto para aumentar o reducir los efectos de algunos reflejos durante las labores motoras. El ejemplo clásico de la implicancia de la teoría refleja es que el paciente, por ejemplo, con hemiparesia espástica en la extremidad superior izquierda va a presentar un tono muscular hipertónico, ya sea por espasticidad de los músculos flexores. Entonces, el método terapéutico para poder disminuir estos reflejos de hipertonía va a ser una técnica kinésica, ya sea para inhibir o reducir la espasticidad, ¿ya? Entonces, esa práctica clínica en general está involucrada en la teoría de reflejo, ¿ya? Pero ya es sabido que no explica por completo cómo funciona el movimiento humano en general. Después está la teoría jerárquica, que fue eh, investigada por otro autor, que él decía que el cerebro posee niveles de control superior, medio, inferior, y que esta organización va de mayor a menor, y cada nivel consecutivo ejerce un control sobre el nivel inferior, y esto tendría de alguna forma, si lo graficáramos, podríamos decir
que tenemos el control de movimiento a nivel medular, después tenemos el control de movimiento a nivel subcortical y tenemos el control de movimiento a nivel cortical. Entonces, lo que dice la teoría de jerárquica, que el movimiento es controlado a distintos niveles, pero siempre va de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la corteza controlaría los movimientos subcorticales y los subcorticales controlarían los movimientos, por ejemplo, a nivel medular. Esto de alguna forma sí es cierto ya y logra de alguna forma explicar cómo se logra el movimiento. Y esta persona descubrió que los reflejos controlados por los niveles inferiores de jerarquía, por ejemplo neural, solo están presentes cuando se dañan los centros corticales. Por lo tanto, los reflejos son parte de una jerarquía del control. Él también dijo que en el año 1940 que el desarrollo motor normal fue atribuido al crecimiento cortical del sistema nervioso y que determina que los niveles superiores de control tengan una influencia sobre los reflejos a nivel inferior, ¿ya? Y esto es la teoría de la neuromaduración, que también se atribuye al desarrollo psicomotor de los niños que están gobernados inicialmente por reflejos y que a medida que va provocándose una maduración de su sistema nervioso central, empiezan a aparecer movimientos que están más asociados al control voluntario. Entonces, lo que se propone en esta teoría de control jerárquico es que a nivel del tronco encefálico y de la médula espinal existiría en el ámbito del desarrollo del reflejo postural, solamente habrían reflejos primitivos eh, y, y habría función del tronco, ¿ya? O sea, lo que nos permitiría tener, por ejemplo, el control de reflejos primitivos y del tronco, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, pero a un nivel más de cerebro medio, que estamos hablando del diencéfalo, tálamo y parte de mesencéfalo y protuberancia puente. eh, Estaríamos hablando de que acá existirían más que reacciones primitivas, existirían reacciones de enderezamiento, lo cual nos permitiría tener posturas más altas, por ejemplo, como la función cuadrupedia. Y a nivel de la corteza cerebral se provocarían las reacciones de equilibrio que nos permitirían tener funciones motoras mucho más altas como la bipestación y la marcha. Esta teoría jerárquica, que también es llamada la teoría de la neuromaduración, supone que la maduración del sistema nervioso es el agente primario para el cambio en el desarrollo motor. Por lo tanto, este control jerárquico se ha confirmado y de alguna forma se ha confirmado la importancia de estos elementos en la organización jerárquica del control motor. Y de alguna forma hoy en día sabemos que existe un control superior sobre un control inferior, donde los niveles superiores del sistema nervioso central, como corteza y cerebro medio, sí controlan los niveles inferiores, como pudiera ser el medular. Pero también se sabe que en la actualidad esto no solamente funciona de forma jerárquica, ¿cierto? No solamente funciona en una dirección, no solamente funciona de arriba hacia abajo en el control, sino que también funciona del control inferior hacia el superior también, provocándose una retroalimentación eh, donde el control superior ejerce influencia sobre el control inferior, pero también el control inferior va a ejercer influencia sobre este control superior. Por lo tanto, a nivel inferior del sistema nervioso tendrían efectos y de alguna forma tendrían una influencia en el control superior, pero de la misma forma el control superior tendría influencia sobre el control inferior. ¿Cuál es la limitación de esta teoría jerárquica? Que no puede explicar el comportamiento reflejo en adultos normales. Por ejemplo, pararse en un alfiler produce un retiro inmediato, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento, cuando la persona se para y se pincha el pie con un alfiler, se produce un retiro inmediato del pie que se encuentra a un nivel inferior de jerarquía. O sea, lo que quiero explicar con esto es que si la teoría jerárquica fuera tal como fue descrita, la persona debiera producir o generar un movimiento que estuviera realizado por la corteza cerebral, ya que la corteza cerebral sería el nivel jerárquico mayor,
pero en este caso, cuando nosotros nos pinchamos el pie, el movimiento es generado a nivel medular, un reflejo de retirada, por lo tanto, ahí se comprueba que la teoría jerárquica no funciona 100% para explicar todos los tipos de movimientos. ¿Cuáles son las implicancias clínicas que tiene esta teoría jerárquica? Establece la liberación de respuestas motoras, incluida en los niveles inferiores por influencia restrictiva de los niveles superiores, especialmente la corteza, y produce una actividad normal en el reflejo postural. El objetivo del proceso es lograr una mayor función a través de la modificación de la acción refleja. Una de las dificultades de utilizar un planteamiento del reflejo es que la modificación exitosa de la actividad refleja no siempre se manifiesta en un aumento de la capacidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros de alguna forma lográramos inhibir de alguna forma todos los reflejos, ya sea posturales, lo que dice esta teoría es que debiera generarse un movimiento que estuviera más controlado a niveles superiores, pero no siempre es así. Una parte de la dificultad puede deberse al problema de centrar el tratamiento en las reacciones en vez de preparar al paciente para los ejercicios. Bueno, otra de las teorías es la teoría de la programación motora. Las teorías actuales sobre el control motor se han alejado de un sistema principalmente reactivo, donde decíamos que al principio solamente nuestro sistema motor reaccionaba a nuestro medio, y se han comenzado a explorar la fisiología de las acciones, donde de alguna forma los movimientos tienen un proceso mucho más elaborado, ¿ya? Esta teoría de la programación motora de alguna forma utiliza la teoría de los reflejos. Dice que esta es útil cuando aparecen patrones fijos de movimiento, como pudiera ser en situaciones patológicas. No obstante, una forma interesante de ver los reflejos es pensar que se puede retirar el estímulo o el impulso aferente y aún obtener una respuesta motora determinada. La teoría de los reflejos decía que nosotros al provocar un estímulo íbamos a tener una reacción, pero si apartamos el estímulo nos queda un patrón motor central, que es la reacción. Y la teoría de la programación motora dice que este patrón motor central se encuentra en nuestro sistema nervioso, y que independiente de que exista un estímulo o no, se puede generar este patrón motor de movimiento. Este patrón motor central, este concepto es más flexible que el de un reflejo, ya que puede activarse tanto con estímulos sensoriales como con procesos centrales. Entonces, esta teoría de la programación motora se aleja un poco de que nosotros solamente reaccionamos a reflejos o que reaccionamos a estímulos, sino que dice de alguna forma que nosotros tenemos patrones motores en nuestro sistema nervioso central. O sea, tenemos patrones motores de movimiento que serían como verdaderos engramas motores, ¿cierto? Que nosotros los utilizamos en distintos momentos. Por ejemplo, el ejemplo que hacen acá es que los saltamontes podían generar movimiento a pesar de haberse cortado los nervios sensoriales, aunque estos movimientos eran más lentos. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que se le cortaban las aferencias sensoriales, pero el paciente, o bueno, en este caso el saltamonte, lograba generar los movimientos, pero como no tenía las aferencias sensoriales, estos movimientos eran más lentos o también eran más torpes. Por lo tanto, se decía o se dice que el sistema nervioso central podía generar reacciones sin impulsos sensoriales, y eso nosotros lo vemos en la práctica. Podemos tener pacientes con un déficit propioceptivo importante, un déficit sensorial, y este paciente puede generar los patrones motores, entonces puede generar movimiento, y eso quiere decir que tiene un programa motor en su cerebro, pero como no tiene la información aferente, estos movimientos no van a ser tan finos y tan coordinados. Por lo tanto, esta teoría de la programación motora descubrió que era posible generar movimientos en ausencia de una acción refleja. Se demostró que posee generadores de patrones centrales que pueden generar por sí mismos movimientos tan complejos como caminar, trotar y galopar. ¿Ya? Entonces el término de programa motor puede ser utilizado para identificar un generador de patrón central, es decir, un circuito neural específico como el que produce el caminar en el gato. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros en nuestro sistema nervioso central tendríamos programas motores preconcebidos que nos permitirían alcanzar posturas como caminar, trotar y galop. Y bueno, en otros animales podría ser galopar, ¿ya? Pero en nuestro caso sería caminar y trotar. Y lo que significa que estos patrones se encuentran en nuestro sistema nervioso central y solamente tenemos que activarlo, ¿cierto? Y para poder generar el movimiento. ¿Cuál es la limitación de esta teoría de la programación motora? No puede ser considerado el único determinante de la acción. No considera tampoco que el sistema nervioso debe tener en cuenta las variables musculoesqueléticas y ambientales para lograr el control del movimiento. Entonces esas son grandes limitaciones porque solo se enfoca a que existe un programa motor en nuestro cerebro que genera el movimiento, pero no toma en cuenta cómo pudiera estar el músculo y el ambiente, cómo pudiera influir en la generación de este movimiento. ¿Cuáles son las implicancias clínicas de esta teoría de la programación motora? Que por ejemplo pacientes con espasticidad flexora de la extremidad superior derecha va a afectar su capacidad, sin embargo esta será importante, será importante determinar cuáles niveles de programa motor están involucrados. Si los niveles superiores no están afectados, les será posible continuar utilizando aquellos programas como escribir con la mano, pero con efector diferente, o sea, la mano no afectada. Bueno, les voy a traducir esto. Lo que quería decir esto en general es que si yo tengo un programa motor en mi cerebro y mi mano derecha está afectada por una lesión cerebral, quiere decir que mientras el programa motor en mi cerebro no se ve afectado, yo voy a poder seguir generando el mismo movimiento, pero a lo mejor esta vez no con la mano derecha, sino que lo voy a poder generar con la mano izquierda. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico sería escribir, ¿ya? Hay gente que logra escribir con la misma letra, ya sea con la mano derecha o en algunos casos podría ser con el pie o con la mano izquierda, y se dice que estos pacientes tienen el mismo patrón motor, tienen la misma letra, o sea, la letra no cambia, obviamente sí cambia la coordinación, pero no cambia la letra, y es porque este programa motor se encontraría en el cerebro, y lo que solamente estaría cambiando es el efector. En pacientes cuyos niveles superiores de control motor están afectados, la teoría de programas motores sugiere la importancia de ayudarlo a reaprender los patrones de acción correcta. Esta implicancia clínica está relacionada a que si este paciente se le afecta el programa motor, no solamente va a tener una afectación en el cuerpo, ¿cierto?, sino también va a tener una afectación de esta programación motora, y por lo tanto el paciente se vería imposibilitado de generar un movimiento, aunque sea con otra extremidad que esté indemne. En la clínica ocurre con pacientes que no son capaces de pararse a pesar de que tienen una pierna indemne, por ejemplo la izquierda, no son capaces de pararse sobre la pierna izquierda a pesar de que esta está indemne. Por lo tanto, eso quiere decir que también hay afectación de su programación motora, por lo cual hay que reeducar estos músculos de forma aislada. La teoría de sistemas fue de alguna forma fundada o explicada por Bernstein en el año 1896 y 1966, que es un científico ruso que veía el cuerpo como y el sistema nervioso como una forma completamente nueva. Él reconoció que este no puede ser comprendido sin un entendimiento de las características de este sistema que se está operando y que las fuerzas externas e internas que actúan sobre él. Entonces, a diferencia de las teorías anteriores, este científico decía que había que de alguna forma entender al sistema como un todo, ¿ya? Como un sistema que era preferentemente nervioso, pero también mecánico. Por lo tanto, al describir las características de este sistema, él consideró a todo el cuerpo como un sistema mecánico que tenía masa, que estaba sujeto a fuerzas externas como la gravedad, y también a fuerzas internas que incluyen la fuerza de inercia y aquellas que dependían del movimiento. De alguna forma le dio una explicación más orientada a la mecánica. Al describir al cuerpo como un sistema mecánico, indicó que tenemos muchos grados de libertad articulares y que necesitan ser controlados, y propuso que los controles jerárquicos existían para simplificar este dominio de múltiples grados de libertad de movimiento.
Él decía que los niveles superiores definitivamente sí activaban los niveles inferiores, como lo decía la teoría jerárquica, pero estos niveles inferiores activaban sinergia o grupos musculares que estaban obligados a trabajar como una unidad. Este modelo supone que los movimientos se organizan en función de una meta y una tarea. Por lo tanto, lo que iba a ocurrir con nuestro sistema corporal, ¿cierto? Y el movimiento en general es que se iba a adaptar a la tarea a la cual tenía que realizar. ¿Cuál es la limitación que tiene esta teoría de sistemas? Que no se centra fuertemente en la interacción del organismo con el ambiente, como otras teorías sobre el control motor. Y la implicancia clínica es que acentúa la importancia del entendimiento del cuerpo como un sistema mecánico, y el terapeuta debe evaluar el aporte de las alteraciones musculoesqueléticas y neurológicas en la pérdida del control motor. Aquí la teoría de sistema en general podemos decir que involucra bastante a cómo se encuentra el sistema musculoesquelético en la implicancia del control motor. Ya las teorías anteriores solamente se centraban en cómo se encontraba el sistema nervioso, ya sea en la teoría de refleja o en la teoría jerárquica o en la teoría de la programación motora, pero no mencionaban al sistema musculoesquelético, por ejemplo, y cuál era su influencia en la pérdida del control motor. Por lo tanto, la teoría del sistema da ese aporte donde dice que no solamente es el sistema nervioso, sino que también hay que ver cómo está funcionando el sistema musculoesquelético, y desde aquí se desprende que un paciente, por ejemplo, con espasticidad de los flexores de codo, podría provocar un acortamiento significativo que va a influir en la recuperación del control motor o del control del movimiento hacia la extremidad. ¿Ya? Entonces no es solamente el sistema nervioso, sino el sistema nervioso más un sistema mecánico que está formado principalmente por el sistema musculoesquelético. La teoría de procesamiento de distribución en paralelo describe cómo el sistema nervioso procesa la información para actuar. Dice que este sistema nervioso opera mediante procesos en serie y que interpreta la información a través de diferentes vías múltiples, y que cada elemento suma todos los impulsos negativos y positivos entrantes, y cada capa son equivalentes a neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras, y que es capaz de calcular el error para autocorregirse y dar una buena respuesta. Y de alguna forma dice que nuestro sistema nervioso central tiene múltiples vías para realizar una misma acción. Por lo tanto, si yo quiero generar un patrón de movimiento, tendría distintas alternativas para generar este patrón de movimiento, y en cada momento uno utilizaría la que es mejor en el caso propiamente tal, ¿ya? La teoría de procesamiento de distribución en paralelo explica los procesos neurales asociados y tiene algunas limitaciones, que no trata de ser una réplica exacta de cómo funciona el sistema nervioso central. Por lo tanto, dice que nosotros tendríamos múltiples vías para generar movimiento, y no necesariamente tendríamos las vías que se conocen como por ejemplo la vía motora, sino existirían otras vías alternativas por las cuales nosotros podríamos generar movimiento. Las lesiones de algunos elementos del sistema nervioso no afectarían necesariamente la función. Por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, donde hay una lesión, un déficit de dopamina, lo que demuestra que el paciente, a pesar de tener ese déficit de dopamina en una parte del sistema nervioso, es capaz de seguir funcionando, ¿ya? A pesar de ese déficit, ¿ya? Esta teoría podría ser útil al activar la musculatura específica en diferentes actividades. Por ejemplo, si nosotros queremos activar el bíceps braquial, podemos hacer ejercicios de fuerza en flexión de codo, podemos hacer ejercicios funcionales como alcanzar un objeto para comer, podemos hacer un ejercicio en cadena cinética cerrada, por ejemplo en 4 pies, y en estos 3 ejercicios nosotros estaríamos estimulando la musculatura del bíceps braquial, pero la teoría de procesamiento de distribución paralelo dice que para cada uno de estos movimientos se utilizaría un camino distinto en las señales nerviosas que se van a producir,
¿ya? Porque como son movimientos distintos, se provocarían y se utilizarían distintos caminos para cada uno de esos movimientos. También hay otra teoría que está orientada a la actividad. Dice que el sistema nervioso debe resolver problemas fundamentalmente a fin de realizar acciones motoras. Más que comprender cómo funcionan los circuitos, se necesita una concepción de los problemas que el sistema nervioso debe resolver. El método orientado a la actividad se basa en el reconocimiento de que el objetivo del control motor es el dominio del movimiento para realizar una actividad en particular. Por lo tanto, acá lo importante no sería cómo funciona el sistema nervioso ni cómo este va a generar movimiento, sino lo importante acá sería la actividad, ¿ya? La limitación de esta teoría es la falta de un acuerdo consistente acerca de cuáles son las actividades fundamentales del sistema nervioso para generar el movimiento. Implicancias clínicas: el concepto de que la recuperación del control debe enfocarse en la actividad esencialmente funcional sugiere la importancia de comprender el papel de los sistemas perceptivos, cognitivos y de acción en el cumplimiento de estas tareas. Entonces, de alguna forma, para tener un poquito más de claridad en qué consiste esta teoría orientada a la actividad, dice que nosotros de alguna forma deberíamos enfocar nuestro tratamiento en la actividad y el paciente tiene que hacer esa actividad y su sistema nervioso de alguna forma tiene que resolver cómo realizar esa actividad, y el sistema nervioso lo que haría es buscar la forma más adecuada para generar el control motor en este caso. La teoría del ambiente sugiere que el control motor evolucionó para que los animales pudieran enfrentarse a su entorno, moverse en él efectivamente a fin de encontrar comida, escapar de los depredadores, construir refugio, incluso jugar. Por lo tanto, la importancia del ambiente en la organización de la acción es esencial para la actividad y el medio ambiente en que se realiza. La perspectiva de este medio ambiente ha ampliado nuestro entendimiento en general del sistema nervioso como un sistema sensorial motor que reacciona a variables de entorno y a la idea de que es un sistema que percibe la acción, que explota activamente el ambiente para satisfacer sus propios objetivos. Esta teoría del ambiente tiene algunas limitaciones que tiende a dar menos énfasis a la organización y a la función del sistema nervioso, y la implicancia clínica es que el individuo es un explorador activo del medio ambiente y que permite que el individuo desarrolle múltiples formas de realizar la actividad. Las implicancias clínicas que tiene esta teoría del ambiente es la capacidad de desarrollar múltiples soluciones adaptativas para realizar una acción. Requiere que el individuo explore una gama de formas posibles para realizar una acción y descubra la mejor solución, dado su conjunto de limitaciones. Planteamiento de sistemas. Dice que el movimiento surge de una interacción entre el individuo y la actividad y el entorno, ¿ya? Se produce por una interacción dinámica entre los sistemas perceptivos, cognitivos y la acción, y en general podemos decir que una de las teorías que ha sido un poco menos desarrollada, y de alguna forma, si se dan cuenta, a medida que hemos ido hablando de las teorías del control motor, ninguna por sí sola logra explicar todo, pero sí podemos rescatar en general qué es lo que hace uno como kinesiólogo, y si ustedes quieren investigar y profundizar un poco más, obviamente que están en todo su derecho, pero en general lo que uno hace es rescatar de alguna forma lo que más pudiera uno servir de cada una de estas, y por ejemplo de la teoría refleja podemos rescatar que es importante para inhibir reflejos, para que aparezca el movimiento voluntario. De la teoría jerárquica, ¿cierto? Nos permite entender eh, que hay sistemas superiores que logran controlar niveles inferiores de movimiento. La teoría de sistemas nos dice la importancia del sistema musculoesquelético en la generación de movimiento. La teoría de distribución en paralelo nos da la importancia de trabajar una extremidad, por ejemplo, en distintas posiciones, en distintas acciones, para generar estímulos aferentes y diferentes de distintas formas. La teoría del ambiente y esta teoría del planteamiento de sistemas nos dice la importancia de que el individuo pueda
pueda de alguna forma interactuar, ¿cierto?, con una actividad en particular y un entorno para poder realizar una acción, ¿ya? La teoría de del ambiente nos da la importancia del ambiente para generar un control motor, lo cual de alguna forma es sumamente importante, por ejemplo, la estimulación psicomotriz. Si no tengo yo un ambiente, ¿cierto?, que para un niño sea estimulante, ese niño obviamente no se va a mover, no va a explorar. Entonces, en general, lo que puede hacer uno es sacar de cada una de estas teorías lo mejor que pudiera servir también para la intervención kinésica en el área de la neurología. En general, las teorías de control motor no son fáciles de entender, pero este es solamente una instrucción para que ustedes pudieran tener conocimiento de su existencia. Así que agradezco su tiempo. El objetivo de esta clase es que fuese corta y como es un video, ustedes tienen la posibilidad de volver atrás y escucharla cuantas veces quieran, ¿ya? Así que bueno, eso es todo, que estén muy bien.